seguridad llegó por fin. Cortinas Malvin, Cortinas Malvin, calidad y precio para ti. Cortinas Malvin, Cortinas Malvin. Contacto 25 25 79 37 099 192 649. Cortinas de enrollar Malvin, garantía en seguridad. Julio, gracias por estar, bienvenido a Tirando Paredes, bienvenido a nuestra nueva casa. Estamos emitiendo en nuestra radio 1010, pero del lugar de nacimiento de Zorrilla San Martín. Acá nació Zorrilla San Martín. Me parece para mí un hecho histórico para poder contar a todos los invitados y obviamente a la gente. Así que gracias por estar. No, el gusto es mío, obviamente, como siempre. Está muy bien, está muy bien. Bueno, contanos un poco. Vamos a arrancar por el tema de la pandemia primero. ¿Cómo te ha llevado a vos la pandemia en el ámbito laboral? La gente mucho lo sabe, otros no. Vos sos médico, tenés una especialidad que nos vas a contar ahora. ¿Cómo te ha llevado en el ámbito familiar? ¿Cómo te ha llevado en el ámbito de, digamos, social todos estos días, prácticamente 120 que estamos conviviendo con el famoso COVID-19? Bueno, en algunos aspectos, obviamente, parecido a lo que ha sido el convivir con esta situación en el resto de la población, ¿no? Muchas veces con incertidumbre, muchas veces con no saber realmente cómo se va a desarrollar la enfermedad o el hecho de cómo se van a dar las tasas de contagio, las tasas de incremento de pacientes, o incluso como finalmente se logró, y eso es muy bueno para nuestro país, el control, digamos, de alguna manera está controlado el contagio y la diseminación de esta enfermedad en nuestro país. Afecta a lo que es la vida diaria de uno, ¿no? Más allá de que, a diferencia del resto de la población, uno tuvo, en mi calidad de médico, tuvo que seguir trabajando y asistiendo a lo que es la vida laboral de uno de la misma manera que lo hacíamos antes, con un montón de otras cosas que se sumaron a lo que era lo habitual. Las medidas de protección, incrementar todo lo que tiene que ver con esas cosas, aprender a usar las medidas de protección no es una tarea sencilla. Uno se tiene que vestir con determinada ropa, tiene que aprender a sacarse esa ropa, porque la ropa que uno usa como medida de protección no solo uno lo hace, al ponérsela evita el contacto, pero después al sacárselo incrementa la posibilidad de contagio, porque uno, si no se la saca correctamente, toca esa ropa que puede estar contagiada con el virus. Bueno, ha sido una experiencia para todos, que también ha tenido su costado, su punto bueno, que es que nos ha mostrado que el sistema de salud nuestro ha sido fuerte y ha sido robusto, y es un sistema de salud maduro que ha podido afrontar la pandemia de manera distinta a la que lo han hecho en otros países, con una fuerte asistencia domiciliaria que en otros lugares no existe, con una madurez también que se ha logrado en estos meses de la población, de que ha dejado de asistir a las puertas de emergencia por cuestiones innecesarias, quizás como cuando nosotros éramos chicos, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, bueno, la mayoría, no sé si todos los que estamos acá, pero la mayoría de los que estamos acá, uno empezaba con fiebre y llamaba al médico y sabía que el médico iba a venir en el correr del día. Y no que tenía que venir inmediatamente o que uno tenía que salir corriendo a la emergencia porque tenía fiebre. Porque bueno, así es la mayoría de las veces, uno tiene que ir viendo si eso se incrementa, si eso desaparece, y no hay una emergencia en sí con la aparición de la mayoría de los síntomas de las enfermedades que uno tiene, y pueden esperar. Quizás esta pandemia también nos da esa gran lección, que no necesitamos esa inmediatez, que el mejor tratamiento muchas veces es quedarnos en el domicilio las primeras horas y esperar que alguien venga a vernos a domicilio en un tiempo prudencial, y que los sanatorios y los hospitales están realmente para cuando uno lo precisa, no solo en lo individual, sino también en la utilización de un recurso, ¿no? No es lo mismo una puerta de emergencia sobrecargada que una puerta de emergencia con una cantidad adecuada de pacientes que pueda ser atendido en tiempo y forma por el personal que ahí está. Bien, Julio, contale a la gente, reitero, muchos lo saben, quizás otros no, vos sos médico y cirujano. Exactamente. Esa es tu especialidad. Así que estás prácticamente interviniendo todos los días. Sí, ahí va. Soy cirujano general y cirujano de tórax. Lo que mantuvimos básicamente fue la atención de urgencia, ¿no? Digo, los pacientes de urgencia no que necesitan una cirugía de urgencia, se mantuvieron.
Lo que sí se vio interrumpida son las actividades de coordinación, es decir, los pacientes que tienen patologías que pueden ser diferidas en el tiempo, que no necesitan ser operadas de forma precoz, también disminuyeron notablemente. ¿Buscando qué? Buscando utilizar los recursos al máximo, porque al principio y todavía hoy no sabemos exactamente si vamos a precisar los recursos que tenemos disponibles para la atención de pacientes. En el caso de la cirugía muchas veces hablamos de los centros los CTI, digamos, las camas de CTI. Si uno opera pacientes que van a requerir CTI y que en realidad pueden ser pospuestos, al operar ese paciente estamos ocupando una cama que eventualmente puede ser utilizada por un paciente vinculado al COVID, que como sabemos tiene una tasa de requerimientos de cama de CTI alto. Entonces, bueno, también eso se vio interrumpido buscando eso. Lo que sí está claro es que nosotros como médicos seguimos trabajando y está claro que lo que no vivimos es lo que vivió mucha gente, que es la angustia económica y lo que significó para muchos esta pandemia, lo que tiene que ver con lo laboral, con los ingresos económicos, con todo lo que tiene que ver los ámbitos de protección social que tienen los uruguayos cuando trabajan. Y que bueno, obviamente es una de las cuestiones que también tienen que tomarse en cuenta a la hora de las medidas que se toman. Ever, hay una realidad concreta, el gobierno nuevo asume, a los pocos días le estalla esto prácticamente sobre la mesa. Danos tu percepción de cómo el gobierno, encabezado por Luis Lacalle Pou, a través de un sistema sanitario determinado y a través de recomendaciones que los científicos han hecho, dame una opinión al respecto de cómo te parece que ha sido esto, porque vos nombraste al pasar algo que me parece interesante. Vos decís, gracias a Dios tenemos un sistema de salud con determinadas características, que obviamente no se creó ahora, esto viene hace tiempo atrás. Entonces danos un poco, y hace tiempo atrás el gobierno era otro, no era el de Luis Lacalle Pou. Entonces danos un punto de vista con relación a este tema. Sí, creo que esas construcciones son del país, ¿no? Obviamente pueden estar en un periodo, se avanza más porque hay un gobierno que centra su actuación en uno de esos aspectos, y en otros momentos se avanzan en otras cosas, en otros aspectos, pero si lo quisiéramos llevar todavía más atrás, es parte de la construcción de un Estado vallista que tiene o le da mucha importancia a lo que es el Estado y el Estado en cuanto a la defensa y a la protección de los más vulnerables. Y este gobierno, bueno, lo podemos evaluar en lo que tiene que ver con la crisis sanitaria, porque eso evidentemente ha generado alteración de todos los otros aspectos. Bueno, creo que tomó decisiones, que creo que en definitiva eso es lo que hacen las autoridades. Después uno puede decir, estoy más o menos de acuerdo. Pero vos sos un hombre que en las redes sociales, en Twitter, pones opiniones fuertes al respecto. Sí, tengo mi opinión. Creo que el gobierno tomó decisiones, creo que al inicio esto se planteó casi como tomando donde estamos como un partido de fútbol entre aquellos que decían que había que ir por el camino de la cuarentena obligatoria y aquellos que defendían que había que ir por una cuarentena, si se quiere, por una conducta voluntaria de la ciudadanía en cuanto a quedarse en la casa. En definitiva, eran dos posiciones que no solo se dieron en el Uruguay y que se dieron en el mundo, y que quizás cada una de ellas tenía sus pros y sus contras, y cada una de ellas podía ser defendida en sus fundamentos. De hecho, hay países que tomaron una y les fue bien, hay países que tomaron otra y les fue bien. ¿Vos eras partidario de la cuarentena obligatoria? Yo creo que yo era partidario de lo que pasó al final, es decir, ¿qué es cuarentena obligatoria? Porque en definitiva, si el gobierno, el Uruguay, para no centrarnos en el gobierno, el Uruguay toma la decisión de suspender las clases, de suspender los espectáculos públicos, de enviar a los funcionarios públicos a su casa, de suspender el transporte. ¿No? De ahí a la cuarentena obligatoria, hay poco trecho. Sí, pero en ese trecho tenés lo que necesitaban salir a laburar diariamente para parar la olla. No, está claro. Y ahí es quizás en esa área donde uno puede generar, o donde pueden estar las diferencias. Uno quizás
buscaba que hubiera medidas de mayor protección social. No digo que el gobierno no las haya tomado, tomó medidas. Están los ejemplos del seguro de paro flexible, un montón de cosas. O sea, no es que no se tomó, pero quizás uno buscaba que a ese sector de gente se la protegiera socialmente de mayor manera para poder tener una cobertura 100% segura de esa necesidad de quedarse en la casa. Pero lo que yo digo que al final quien tomó la decisión fue la ciudadanía, que tomó la decisión de quedarse en su casa, ayudada por medidas que tomó el gobierno. Desde el punto de vista sanitario, no dudo que el gobierno viene actuando bien, y eso es un orgullo para nuestro país y una tranquilidad para todos. Uno vive en este país, tiene familia en este país, trabaja en este país y... ¿Sabes por qué yo te consultaba esto, Julio? Porque, a ver, uno mira para el costado y ve Bolsonaro y él la desidia. Por supuesto. Le volvieron a hacer un hisopado, le volvió a dar positivo. País en joda, pero es así. Y ya hace unos cuantos días que había dado positivo. Y la desidia no funcionó. Mirás Estados Unidos y es una cosa más o menos parecida. Mirás la cuarentena obligatoria de Argentina y no les está dando resultados. Yo recién miraba las gráficas. Hay como una especie de pendiente casi vertical de lo que son los casos activos, sobre todo en Buenos Aires y en Gran Buenos Aires, donde la obligatoriedad no va de la mano con la respuesta en cuanto a los números. Entonces aparece Uruguay en el medio con una sugerencia, por más que todas esas actividades que vos hacías referencia fueron evidentemente suspendidas, pero aparece Uruguay en el medio con una situación de apostemos a la conciencia de la gente, que creo que sí fue lo que termina ganando, por lo menos batallando hasta el momento, para que en definitiva los números no se disparen. Y yo creo que en el medio Uruguay le termina pegando, y eso hace, entre otras cosas, que los números de Uruguay sean lo que son, que los de Argentina sean lo que sean y los de Brasil sean lo que sean. No, está claro. O sea, por eso mismo es lo que te decía, la incertidumbre es lo que gobernaba la toma de decisiones al inicio de esta pandemia, con la ventaja, si se quiere, para nuestro país y para la región, de que teníamos experiencias en otras partes del mundo y podíamos tomar esas experiencias para hacerla propia. Al inicio había varias posiciones y posibilidades. Se tomó una. Creo que eso es lo que tienen que hacer los gobiernos. Justamente me parece que es lo que tienen que hacer. Tomar decisiones y decir: yo voy por este camino. ¿Hay otros planteos? Sí. Yo opté por este. Claro, hay decisiones que se toman que si no van de la mano con lo que está pasando ahora, que los números son realmente positivos, uno tiene que decir, bueno, se tomó un camino y lo tomaron, pero le erraron fiero. Pero Brasil le erró fiero, Argentina le está errando. Pero algo que decía Julio, que lo suscribo, nosotros estuvimos en Europa hasta diciembre, y por ejemplo el sistema de atención domiciliaria no existe. Es telefónico y tú te tenés que trasladar. Grave problema que tuvo España, porque toda la gente se fue a las puertas de emergencias y saturó el sistema. Exactamente. O sea, gran potencial que tiene el sistema uruguayo, que tiene desarrollado a través de emergencias, a través de las propias mutualistas, un sistema que te permite quedarte en tu casa. Y como bien dice Julio, yo me recuerdo del pediatra que esperabas hasta las 11 de la noche que viniera, con pañitos de agua fría en la frente, y no pasaba nada. Hoy la emergencia nos mal acostumbró. ¿Sabes cómo lo extrañás cuando estás afuera? ¿Viste? Cuando no tenés algo, lo valorás. Lo de Argentina pasa por la gente. Convencete que lo de Argentina pasa por la gente, porque amén de tener una cuarentena obligatoria en provincia, era vida normal. Vos veías las colas en los supermercados y la gente no le dio pelota, hablando pronto y mal, a lo que es la enfermedad, porque es propio de la cultura de cada uno. Y Brasil pasamos por sus gobernantes. Entonces cada situación tiene una explicación. El fuerte nuestro, la gente, y el sistema de salud que estaba acorde a esta situación. Julio, te consulto. ¿El tapaboca llegó definitivamente para quedarse? Y uno piensa que en los inviernos, muy probablemente en los lugares donde hay aglomeraciones, circulación de gente, en los ámbitos hospitalarios, era una cosa que en realidad ya estaba indicada desde antes. Que nosotros no teníamos la cultura de utilizarlo. Los ámbitos hospitalarios era una recomendación. Nosotros hablábamos con los infectólogos cada invierno que venía, y que nos daban las recomendaciones como se usa ahora, de áreas de cuidados respiratorios, para no contagiar a otros pacientes que concurren a la emergencia y no tenerlos en contacto. Nos indicaban la necesidad de que se colocaran tapabocas, que los médicos también utilizaran tapabocas. Uno piensa que es un cambio de conducta que por lo menos en algunas
en algunas etapas del año o durante algunos meses del año va a ser una cosa que se va a quedar. La conducta humana también es imprevisible. Sí, sí. Y uno después, lo que en un momento parece algo muy grave, termina pasándolo, asimilándolo, y hasta que no vuelva a aparecer. Claro. No... Lo que vos decís yo me parece que es muy interesante. Para mí llega para quedarse, y yo creo que la conciencia de la gente, sobre todo en el momento de invierno fundamentalmente, por ahí de repente los cambios de estación, el uso del tapaboca puede frenar, más allá del tema del COVID-19, otras incluso patologías respiratorias. Sí, ¿no? ahora mismo lo estamos viendo. O sea, dos cosas han favorecido eso. Uno, que hubo también, por la mayor conciencia que tuvo la gente, una mayor tasa de vacunación contra la gripe, y una mayor utilización del tapaboca, lo que lleva a que menos las enfermedades respiratorias que tenemos habitualmente en los inviernos, por lo menos no se presenten en la cantidad y en el porcentaje de pacientes que se presentaban habitualmente. Una última pregunta con relación a este tema del COVID. Así son los avances en la medicina, ¿no? Así como en la cirugía, por ejemplo, que es mi caso, los grandes avances, cuando se dan en las guerras. Porque ahí hay pacientes heridos, hay que atender a los pacientes de una manera a veces diferente a la que se atienden habitualmente, porque no están en las condiciones de edad, y ahí se empiezan a ver cómo determinados tratamientos dan resultado. Bueno, en este caso, en la medicina también es así, hay situaciones que nos llevan a plantear otros tratamientos o otras medidas preventivas, y que después se ve que son adecuadas y que después se terminan siendo la regla para el comportamiento sanitario. Bien, las dos últimas con relación a este tema, y ya no vamos a meter, obviamente, en la realidad política de Peñarol. Este foco que aconteció en Médica Uruguaya, que fue notorio, esta confirmación que hoy a la mañana brindamos con otros compañeros de La Española, a mí me dicen que es la emergencia del 5º piso, y un caso que no tiene que ver con el foco de Médica Uruguaya, pero sí en el evangélico. Está claro, lo hablábamos con los compañeros al comienzo, que el multiempleo hace que las personas que están trabajando en el área de la salud trabajen en distintos nosocomios. Sí. ¿Cómo se controla esto desde tu percepción? Y si esto a ustedes, hombres de la salud, los preocupa realmente. Sí, es un problema, obviamente, porque muchas instituciones comparten personal de salud. En su momento, el Sindicato Médico del Uruguay, o sea, quienes están hoy en el Sindicato Médico del Uruguay, a partir de los planteos iniciales de la necesidad de hacer una cuarentena, pero no quiero entrar en ese tema en particular, le plantearon a las autoridades sanitarias, y eso se viene analizando en los últimos meses, cómo llevarlo a cabo. Plantearon la necesidad de, durante la etapa de crisis sanitaria, generar recursos humanos que se fidelizaran a una institución, es decir, aquellas instituciones que comparten recursos humanos, que acordaran que dividirlos de alguna manera, y que si hay una persona que trabaja en dos instituciones, que esa persona trabajara solo en esta institución. Eso tiene que ir por el lado de la regulación sanitaria, para que esa persona pueda en ese lugar percibir los dos salarios que perciben esas dos instituciones, y va a haber otro funcionario que está en la misma situación que iría a la otra institución, y quedaría, en vez de dos funcionarios trabajando en dos instituciones, uno en cada uno haciendo la misma carga horaria que hacen esas dos personas. Eso obviamente no es fácil de diagramar, lleva, ¿no?, un análisis y una puesta en práctica que es la que se viene analizando. Esa puede ser una de las medidas, sobre todo si se incrementan los casos y si la circulación viral comienza a ser mayor, y si en vez de brotes empezamos ya a tener otro tipo de circulación. Es una de las cosas que pueden pasar. Pero el contagio en los ámbitos sanitarios está presente por dos vías. Por la propia de estar en contacto con los pacientes, cuando uno sabe o está tratando con pacientes que son COVID positivos, y otro porque traen, en el caso de que circula en la comunidad, traen el contagio desde sus casas, de su domicilio, y entran a trabajar en un lugar con personal de la salud y pueden contagiar al resto del personal, que tiene el doble problema. Uno, el contagio por sí, y que son personas que están infectadas. Y
y la posibilidad de diseminar a través de ese contagio. Y otro que es personal de salud, que en definitiva cada uno de ellos que no trabaja significa una persona menos que puede atender a personas infectadas en un contexto de mayor circulación o mayor número de pacientes. Bien, sos cirujano, tenés que tener una condición en la casta especial para recibir a pacientes por ahí de repente en condiciones bastante complicadas y que tengas que operar, y de hecho la operación para vos es una cosa totalmente habitual y diaria. Hay que ser de una condición especial para transitarlo y desarrollarlo como profesión, como actividad. Eso sin duda. Como también siempre lo digo, porque a veces hay como una tendencia a idolatrar o al médico, al cirujano, o dentro de los propios médicos a decirnos todo lo sacrificado que somos, que lo somos. Pero yo siempre digo, también el policía, también el bombero, también el que tiene, no sé, el árbitro que tiene que ir a arbitrar en una cancha con toda esa presión alrededor de la gente. Sí, obviamente que para cada cosa uno tiene que tener una condición. En el caso de la cirugía sí hay que tener un temple realmente especial, porque uno se enfrenta a pacientes que están en el límite de la vida y la muerte. A veces es un poco diferente a otras especialidades. Nosotros muchas veces estamos operando pacientes heridos de bala, heridos de arma blanca, pacientes que vienen con hemorragias que están a punto de fallecer, y uno tiene que tener el temple necesario para manejar esas situaciones. El temple para una toma de decisiones que no estén influenciadas por aspectos externos. Ahí no tenés bar. El cirujano no tiene un bar. No tiene bar, claro. No tiene bar, y tiene que tomar muchas veces las decisiones fuera de las presiones que uno puede tener afuera en el entorno, ¿no? Claro. A veces viene el paciente con sus familiares, ya viene el paciente, hemos llegado a tener situaciones en las cuales tenemos heridos de bala y en la emergencia está el herido, el heridor, la familia de ambos, y nosotros tenemos que tomar decisiones respecto a qué hacer en ese momento. Por eso, tomar decisiones vitales y en el límite, como puede ser en un club, no me cuesta. Bien, tenemos que hacer la pausa. Antes justamente decir, bueno, esa condición especial para ser cirujano, ¿la tenés para ser un futuro consejero de Peñarol? Punto número 1. Punto número 2. ¿Es más fácil arreglar la pandemia que la interna de Peñarol? Esto dicho un poco en joda, con todo respeto, porque después hay consejeros de Peñarol que nos escuchan y se recalientan. Pero bueno, si hay algo que nos dio de comer a nivel de noticias del fútbol, no del campo de juego, durante la pandemia fueron los árbitros y la interna de Peñarol. Y eso es un hecho objetivo que no lo puede refutar absolutamente nadie. Antes que nada, ¿los bizcochos bien? Muy bien. Digo, me siento como Alonso ayer. Como Alonso. No, sí. digo, porque acá yo recibo críticas de mis compañeros permanentemente, sobre todo el señor Méndez. Esa es verdad. Como volví a sacar de mi bolsillo y a traer los bizcochos, Méndez critica. Cuando no traigo los bizcochos, critica. Ahora que traigo los bizcochos, también critica. Diga las cosas como son. Yo critico que tenga que venir un invitado para que usted pague los bizcochos. Bueno, está bien, eso esa es la crítica y no es mía, perdón. No sean traidores los otros, dicen esto no es televisión, es radio. No, lo reafirmábamos con Gustavo, sí, que desde que ingresó al programa a principios de febrero, usted es la segunda vez que trae bizcochos. Ayer porque vino Nacho Alonso como invitado, y hoy porque vino Julio. ¿Cómo es el término? Y cada vez que vengo un invitado voy a traer los ¿Cómo bizcochos? es el término que inventó usted? Vamos a invitar que a uno usamos mañana. acá? Por más que no hay programa, estoy invitando a uno. Pero yo lo que digo es, el término, el verbo que inventamos, mamaderear. Yo mamadereo, tú mamadereas, el mamadereo. No me acordaba, por eso le... Yo lo que quiero que sepa Julio es que lo tratamos a la misma altura del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Porque son exactamente los mismos bizcochos. Ayer Nacho dijo, tan rico los bizcochos, se quedó hasta las 10 de la mañana. Cosa que nosotros, por otra parte, desde el punto de vista periodístico, nos vino bárbaro. Así que Julio, menos de las 10. No, está muy bien. Ahí está, bueno. A ver, es más complicada la interna Peñarol de todo lo que estamos hablando, esto dicho obviamente en sentido figurado. ¿Qué análisis haces hoy? Ya tuviste una experiencia anterior de elecciones, tuvieron una postura, una modalidad, yo recuerdo que en el momento fueron agresivos con determinadas situaciones que estaban desarrollándose en Peñarol cuando había una presidencia de Juan Pedro Damiani. Hoy Juan Pedro está alejado, ponele, de lo que es la realidad interna carbonera desde el punto de vista de la parte política, y hay una serie de situaciones y circunstancias, que algunas se han modificado, que otras no, y aparece hoy Jorge Barrera, su presidente, que reitero, siempre lo repito,
tipo que sensacional, que yo quiero mucho y que respeto, pero que en los últimos tiempos no ha aparecido, por lo menos una vez públicamente, para sentarse y decir como presidente de Peñarol, en el tema del ida y vuelta con los jugadores, en el tema de la interna, yo soy el presidente, esto es así, 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 a tal punto que, como decíamos, Julio, el momento donde el fútbol mundial estaba detenido, la noticia era el problema de los dirigentes y los jugadores en la refinanciación del dinero que ahora queda para una próxima directiva. Exacto. ¿Qué reflexión te merece? No, el hecho de que Peñarol sea noticia, ustedes como periodistas ya lo saben, pero obviamente un club que tiene el 70% de nuestro país simpatizante de ese club, casi 2 millones de personas atrás de un club como Peñarol, evidentemente siempre va a dar noticia y siempre va a ser despertar pasiones aún en quienes dirigen nuestro club. Yo creo que analizado lo que ha sido estos últimos 3 años, nosotros como Triunfo Aurinegro vemos que muchas de las cosas que en su momento planteábamos se han venido manteniendo, que muchas de las cosas que nosotros veíamos que iban a suceder en estos 3 años sucedieron, y vemos con preocupación que muchos de esos problemas siguen repercutiendo tanto a nivel económico como a nivel deportivo, y fundamentalmente a nivel deportivo. Quizás uno sea consecuencia del otro y entre en ese círculo vicioso de que no hay resultados deportivos, eso incrementa los problemas económicos y los problemas económicos se mantienen y mantienen resultados deportivos que han sido realmente malos para el club, ¿no? Uno no busca calificarlos, pero en los últimos 20 campeonatos uruguayos solo hemos ganado 6, la participación en la Copa Libertadores ha sido mala, no hemos logrado avanzar de la primera fase. En un club como Peñarol y con las posibilidades que tiene Peñarol, eso creemos que es por lo menos es objetable y es necesario cambiarlo de una vez. Y nosotros como Triunfo Aurinegro reafirmamos muchas de las propuestas. Hoy, quizás pasado este tiempo de las últimas elecciones, tenemos una visión de mayor apertura a propuestas y a diálogo con quienes también han mantenido coherencia en estos aspectos. Tenemos también una madurez mayor, más allá de la actividad que cada uno pueda desarrollar individualmente en otros ámbitos, entrar en un ámbito diferente como puede ser la política del club también lleva su tiempo y la necesaria maduración de las ideas y cómo proponerlas, y creo que estamos aptos, dispuestos y en un buen momento para ofrecer las soluciones que nuestro grupo tiene al resto de ofrecerlas al resto de las agrupaciones, ofrecerla a los socios para una votación y también transmitirla a los hinchas, porque Peñarol no son solo sus socios, sino también sus hinchas, que como decíamos son prácticamente el 70% de nuestro país. Yo recuerdo en la elección pasada que ustedes fueron duros y críticos con aquella conducción en aquel momento de Juan Pedro. Bueno, como decíamos, Juan Pedro hoy no está, sin embargo vos decís, problemas que nosotros veíamos allá, los seguimos viendo ahora. Entonces, la pregunta es, ¿era Juan Pedro el tema de tu concepción o la concepción de Triunfo Aurinegro, o es un tema estructural que está viviendo hoy Peñarol, más allá del presidente que sea? Ahí está, es que hoy ya no se trata de nombres, ni de nombres del pasado, ni de nombres actuales. Se trata en realidad de un modelo de conducción, un modelo de falta de gestión que nosotros creemos que le hace mal a Peñarol. ¿Qué queremos decir con esto? Un modelo que habilita a que haya dirigentes que presten dinero al club. Ahí hay siempre que diferenciar, una cosa es poner dinero y uno no sacar ningún rédito, y otra cosa es prestar dinero y obtener una renta a partir de ese dinero que se le da al club en forma de préstamo. Tenemos un modelo que mantiene en cierto caso la ausencia de transparencia en cuanto a sus números, no presenta balances, mantiene ausencia de transparencia en cuanto a cuál es la deuda que tiene el club con los distintos actores. Una y otra vez vemos, y eso realmente nos duele cada vez que pasa, que se va a transferir un jugador y no se sabe ni cuánto es el porcentaje que le va a quedar al club, ni cuántos
contratistas o agentes intermediarios están atrás de ese jugador que van con los cuales ya hay comprometido un porcentaje en el caso de un pase. Un modelo en el cual se dijeron que no se iban a hacer determinadas cosas y después se terminan haciendo, como estas que menciono, pero también en lo deportivo. Se eliminó la dirección deportiva. Uno puede decir, no era del gusto del nuevo consejo directivo quien ocupaba en aquel momento la dirección deportiva como Gonzalo de los Santos, pero tampoco se suplantó por otra persona, y eso hace que no haya un plan deportivo hacia adelante. Y ya te termino y te dejo que me repreguntes, pero tampoco hay un cambio en el modelo de traer 12, 15 jugadores por temporada, y cuando uno pasa raya al final de la misma, jugaron 2 o 3. Lo que hace muy difícil, porque cada uno de esos jugadores tiene su salario, que volvamos a aquello de, bueno, traer 3 desnivelantes, rodearlo de jugadores del club y generar competitividad dentro del club con jugadores que realmente hagan la diferencia, pero que, más allá de la diferencia, que rindan lo que el club invierte, porque si no después empezamos a tener un plantel de muchos jugadores con muchos salarios que generan mayor endeudamiento al club, pero que en lo deportivo no tiene ningún resultado. Vos hablabas del tema del Gaucho de los Santos, que no está en la función y el rol que cumple en su momento, que después no se suplantó. Hoy tampoco tenés gerente deportivo, porque el tío Sánchez, que lo tenía, eso ya no pertenece más a Peñarol, por más que aparece sí la figura de Brancato. Dentro de lo que es un poco la estructura y el relacionamiento con el área deportiva de Peñarol. ¿La idea de ustedes cuál es hoy? Sí. Ir como sector político, como fueron las elecciones pasadas, con un candidato a la presidencia, a la vicepresidencia, o de repente por ahí buscar algún lineamiento con actuales representaciones políticas que tiene Peñarol, o alguna nueva que se pueda generar en este tiempo? Te hago una acotación a lo primero y ya te contesto eso que me preguntás. No hay dirección ni gerencia deportiva, y sobre todo no hay una estructura que, a nuestro entender, vuelva a inyectar el ADN carbonero en los jugadores de Peñarol, tanto del plantel principal como de las formativas. Nosotros lo dijimos antes, pero seguimos con la misma idea. Nosotros soñamos con una dirección deportiva a cargo de gente que esté imbuida de lo que es Peñarol, que haya sido gloria reciente de Peñarol y que tenga la capacidad para generar un proyecto deportivo. Lo hemos dicho en su momento, lo repetimos ahora, no por poner un nombre, porque no hay un compromiso con esa persona, y menos desde nuestro sector, que no estamos hoy dentro de la comisión directiva, pero nosotros soñamos con una dirección deportiva liderada por Pablo Javier Bengoechea, que es una persona que es de la casa, pero que además ha demostrado una seriedad en su trabajo, y que durante su pasaje por el club reinaba tranquilidad en los aeromos, las personas habilitadas a entrar en la misma estaban controladas, el relacionamiento con la dirigencia era de mayor seriedad y de mayor tranquilidad que en otros momentos, y había un respeto a lo que era la figura de Bengoechea en ese momento. Y soñamos que además un acompañamiento similar en ese proyecto deportivo, en las formativas, para eso que decíamos, para que vuelva el ADN carbonero, que puede ser con figuras incluso como el Tony Pacheco, en una dirección general. No estoy hablando específicamente de que él sea técnico, y formar un grupo de técnicos dentro de las formativas que sean jugadores, glorias recientes, o jugadores que han pasado por el club, que le den la impronta. Hoy las formativas de Peñarol creo que han perdido un poco eso, y la dirección general deportiva, ante la ausencia de una figura como la que estamos mencionando de Bengoechea, también puede estar a la deriva. Respecto a la segunda pregunta sobre qué es lo que pensamos o cuál es nuestro camino, nuestro camino por el momento es la de avanzar de forma independiente, porque pensamos que nuestras propuestas pueden generar cambios dentro del club, porque, como decíamos, habíamos anticipado muchas de las cosas que hoy se están sucediendo, pero tenemos una actitud obviamente abierta a generar acuerdos previos de lo que pensamos que el club tiene que hacer. Es decir, nosotros nos venimos reuniendo con
nos hemos venido reuniendo durante estos 3 años, hemos trabajado mucho, quizás no se haya visto, pero hemos tenido varias reuniones con socios, hemos tenido reuniones con otras agrupaciones, hemos hablado con los dirigentes actuales o pasados, con el propio Juan Pedro Damiani, con la gente de Ruglio. Comparto la butaca al lado mío es la de Marcelo Areco. O sea, el diálogo se ha profundizado en estos 3 años y nos da la posibilidad de hacer planteos para acordar en conjunto. Después el tiempo dirá. Yo igual creo que más allá de que haya más de una u otra agrupación, el final del camino va a haber 2 tipos de conducción. Cada tipo de conducción podrá tener más de un candidato a la presidencia, pero básicamente va a ser una opción por la continuidad de este modelo que decíamos y que criticamos, hoy acompañado circunstancialmente por otra parte. Ya no es solo el oficialismo tradicional, sino ampliado a otros sectores dentro del Consejo Directivo que han cambiado radicalmente su discurso y han acompañado a este modelo. ¿Te referís a la 2809? Y bueno, digo, es lógico que ha habido un cogobierno. Yo entiendo que los cogobiernos pueden ser buenos. Lo que siempre entiendo que los cogobiernos no deben hacer que uno abdique de sus propuestas y sus ideales. Es decir, si yo hasta antes de tener cargos digo que no puede haber dirigentes que presten dinero, si antes de tener cargos digo que hay que presentar los balances en tiempo y forma, que hay que tener un plan deportivo, que no hay que traer 15 o 20 jugadores por temporada, y después hago todo lo contrario porque estoy siendo parte de un cogobierno y me mantengo en ese cogobierno a lo largo de los años, aún dándome cuenta de que estoy haciendo cosas que yo no planteaba o que en realidad criticaba. Creo que paso a formar parte de esa conducción y ese oficialismo, y que está bien, es parte de la regla, y creo que está bien que defiendan ese criterio. A ver si, creo que va a ser ese modelo versus otro que podrá tener más de una corriente, que está claro que hay una corriente grande que es la de Sentimiento 1891 con Ignacio Ruglio, que se ha mantenido coherente en sus planteos, y seguramente haya otras corrientes que compartan muchas de esas cosas, que podremos ir en una candidatura aparte o en el final ver si existen posibilidades de alianza o no, pero hoy estamos en nuestro camino, ¿no? A ver, de las cosas que dijiste, tratando de interpretar, vos lo que decís que la 2809, cuando era oposición, decía una cosa que no está cumpliendo hoy, que pasó a ser parte de la conducción de Peñarol. No lo digo yo, o sea, lo dicen los hechos, ¿no? O sea, pero yo te escucho el análisis que haces y la conclusión que saco, por eso te la pregunto si es así. Pero está bien, por eso yo no está bien, digamos la 2809, porque yo no quiero ir a los nombres específicamente, porque no creo que hace más al modelo, como decíamos, que a las personas en sí. Antes claro, se criticaba mucho, Julio, que Juan Pedro Damiani... Está claro que acá no estamos hablando de las personas, estamos hablando del rol que desempeña Peñarol como dirigente y nada más, punto. Exacto, sí, por supuesto, y en lo personal respeto mucho a todas las personas que están ahí, porque creo que todos quieren que a Peñarol le vaya bien. Algunas corrientes que somos críticas de quienes conducen hoy, queremos que a Peñarol le vaya mejor, no solo que le vaya bien. Queremos que le vaya mejor de lo que le va hoy, que tenga más campeonatos ganados, que participe de mejor manera en la Libertadores y que se sanee económicamente. Y bueno, hay un grupo como el Movimiento 2809 que le ha aportado mucho a Peñarol en todos estos años, y que le aportaba muchas de esas cosas que vos decís, o que comentábamos recién, sobre la necesidad de transparencia, la necesidad de dejar viejas prácticas de dirigentes que prestaban dinero, de reordenar desde el punto de vista deportivo, y que bueno, hoy han dejado todos esos planteos y se han unido a un oficialismo que siempre mantuvo que todas esas cosas que mencionaban fueran parte de la vida del club. Y que es así que se generan situaciones en las cuales el club no tiene acceso a préstamos, a dinero que sea prestado por el mercado bancario y financiero formal, que tengamos deudas con jugadores, hasta con jugadores que han sido glorias del club, y que todavía mantengamos deudas, que nos comprometamos como club a decir que le vamos a pagar el salario a los jugadores y empiecen los atrasos, algo que solo en el
prácticamente solo en el fútbol es aceptado esas situaciones, porque en otras situaciones eso daría lugar a conflictos muy importantes. Es decir, que dejamos que esas cosas sucedan y entendemos que desde el punto de vista dirigencial eso no debe permitirse y no debe continuarse, porque acá hay una falsa creencia de que nos han hecho creer, de alguna manera, que Peñarol no puede competir a nivel internacional. Nos han bajado tanto la vara de las expectativas que como hinchas y como socios tenemos, que muchos han empezado a creer que nosotros no podemos competir a nivel internacional. Y sin embargo, porque hay un tema de dinero, porque las diferencias son muy grandes. Bueno, si analizamos los números, las diferencias no son tan grandes con la mayoría de los clubes a nivel latinoamericano. El ingreso de Peñarol el año pasado fue de alrededor de 25-26 millones de dólares. Es el mismo presupuesto, o mayor en realidad, mayor que San Lorenzo de Argentina, que Independiente de Argentina, que Racing de Argentina. Es superior a muchos clubes del resto de Latinoamérica, bastante superior, y sin embargo nos quieren hacer creer que nosotros estamos condenados a no pasar la primera fase de la Libertadores, que ha sido lo normal en estos últimos 6-7 años. Nos han hecho creer que no podemos ganar más campeonatos uruguayos. Hemos ganado solo 6 de los últimos 20. Yo pregunto, ¿es posible haber perdido un tricampeonato con un club que su presupuesto anual no llega casi al presupuesto de un mes y medio de Peñarol? Yo creo que no, puede pasar una vez. Ahora, vos analizás las ligas de todo el mundo, donde hay siempre 2 o 3 cuadros que predominan. Se reparten los campeonatos y cada tanto aparece un club que gana, porque gana el Barcelona y el Real Madrid, gana la Juventus, que ha venido ganando hace mucho, y algún otro cuadro que siempre está ahí italiano, gana Boca y River. En Brasil ganan 2 o 3 de los grandes. ¿Por qué? Porque tienen un presupuesto tremendamente diferente al resto. No es verdad que la lógica no se da en el fútbol. La lógica se da en el fútbol. Nos muestran en todos lados que se da. Entonces, haber perdido un tricampeonato es algo, a nuestro entender, inadmisible para nuestro club en las condiciones que se perdió. Ahí muchos piensan en el tema de los clásicos, ¿no? Que hubo clásicos de definición, una serie de cosas más, que Nacional le gana a Peñarol en 4 días 2 clásicos, uno con la vuelta incluida, un montón de cosas más. Para mí Peñarol lo pierde en el Paladino. Exacto. Porque Peñarol mantenía una diferencia que le permitía... A eso me refería. Ahí está. El error ahí es estratégico. Ese partido debió jugarse en el Paladino, Progreso era local. A mí me dijo un día Juan Pedro Damiani, si yo era el presidente de Peñarol, ese partido se jugaba en el Estadio Centenario, no se hubiera jugado nunca en el Paladino. Yo tuve esa conversación con Juan Pedro. Y coincido, pero coincido circunstancialmente con ese partido, o sea, específicamente con dónde debió jugarse ese partido. Y creo que Peñarol tiene las fortalezas tanto económicas como políticas, como de relacionamiento con los otros clubes para hacer entender que ese partido debió jugarse en el Centenario. Pero más allá de esa circunstancia particular, hay que analizar todo el campeonato. Por eso yo digo, si uno analiza los 20 últimos campeonatos uruguayos y Peñarol solo gana 6, ya no es la excepción, está haciendo la regla. Y creo que ahí, inevitablemente uno, como en cualquier orden de la vida, cuando las cosas están fallando, tiene que ir a ver quién las dirige, quién efectúa y quién planifica las políticas deportivas y económicas del club. Y bueno, eso es lo que nos alienta a nosotros a decir que hay que cambiar, pero es un cambio que debe ser real. O sea, hay que establecer un día cero en Peñarol. Un día donde todos los socios sepamos realmente cuál es la deuda dentro de Peñarol. ¿Sabes cuál es la deuda que tiene Peñarol hoy? La deuda no está clara porque los balances no se presentan, si bien todos prometían presentar balances en tiempo y forma, planteaban que se venía una nueva etapa porque no iba a estar Juan Pedro Damiani y que por lo tanto iba a cambiar rotundamente el manejo del club y que la transparencia iba a ser la regla dentro del club. Sin embargo, los números siguen siendo... No voy a decir uno no dice que se ocultan, pero sí por lo menos que no se hacen claros
a los socios del club. A mí lo que me dicen, te voy a decir la información que tenemos. Sí, Sacá el tema del estadio. Estamos hablando de me hablan que Peñarol está bajo 15 millones de dólares. Exacta. Nosotros manejamos una información similar. Lo que está claro es que la deuda con la cual va a salir este consejo directivo es mucho más grande que la que dejó Juan Pedro Damiani cuando dejó su presidencia. En aquel momento yo recuerdo que fuiste crítico con Juan Pedro, sin embargo hoy no te noto tan crítico. ¿Por qué? Porque lo que está ahora fue más complicado que lo que pasó con Juan Pedro. ¿Por qué hoy no estás tan crítico con Juan Pedro como estabas antes? No, yo creo que son parte de las dos cosas, eso que te decía inicialmente. Un poco es también haber madurado nuestra posición y analizado lo que ha sido el club en todos sus años, en todos sus recientes años. Y lo que hoy yo critico fundamentalmente es el modelo. O sea, creímos que se acababa un modelo con Juan Pedro Damiani, que criticábamos al modelo, en ese caso representado por Juan Pedro Damiani, que igualmente, más allá de todas las críticas, en su momento lo dijimos, es un presidente que obviamente le ha dado mucho al club, ha contribuido a que el estadio sea una realidad, una cosa que queríamos todos los socios del club. En su momento nos ha dado títulos deportivos y nos llevó a la última final de la Libertadores, aunque de eso ya no podemos seguir hablando, porque ya casi vamos para los 10 años 2011. De eso, no podemos vivir de ese recuerdo, y si después nos vamos más para atrás, son 20 años para atrás todavía. Y le dio un nuevo formato del punto de vista profesional en la gestión del club, lo inició. El tiempo, cuando pasa, va poniendo algunas cosas en su lugar, y por eso creo que lo mejor para Juan Pedro ha sido retirarse de la conducción del club, porque se pueden visualizar y ver muchas cosas que él ha hecho. Por eso mismo sería muy malo. Juan Pedro es una persona que es muy inteligente y él sabe lo que tiene que hacer él mismo, pero uno, a la figura del presidente, yendo al análisis de la figura del presidente, sería muy malo para él volver en este momento, cuando todavía ha implantado un sistema de gestión del club, y cuando si él volviera implementara la gestión que él tenía previamente, es una cuestión que le haría mal al club, porque es un formato de gestión que fue de aquellos años, que hoy el fútbol no admite, que hoy la transparencia que tiene que reinar en las actividades no admite. El fútbol ha cambiado, podemos ver la Conmebol, la FIFA, las cosas que han pasado, cambiaron muchas cosas. Se requieren otras formas de gestionar que antes, que hoy no se aceptan y que antes se aceptaban. No digo que se hacían, que había alguna cuestión ni delictiva ni fraudulenta. No, digo que en aquel momento la sociedad aceptaba determinadas cosas que hoy no las acepta. Entonces creo que es un momento de cambiar, de terminar con algunas prácticas que todavía tienen algunos representantes dentro del Consejo Directivo y que requieren eso que te decía. Hoy tenemos que poner el día cero, hoy tenemos que saber cuánto debemos, hoy tenemos que saber cómo vamos a reordenar lo deportivo dentro de Peñarol, hoy tenemos que tratar de traer a las glorias de Peñarol al club, pero sabiendo que les vamos a poder pagar y que no las vamos a entrar en un manoseo desde el punto de vista económico y deportivo. Hoy tenemos que empezar a poner reglas claras en cuanto al relacionamiento con los contratistas, no que no trabajemos con ellos, sino que establecer claramente que el beneficiado tiene que ser el club, que la vidriera para el jugador y para su representante es el club Peñarol y no al revés, y por lo tanto quien se beneficia de jugar en Peñarol es el jugador y su representante en forma directa, y que Peñarol es quien le da la posibilidad a esos jugadores de que avancen y que tengan un mejor futuro. Volver a eso, volver a un ADN carbonero entre las formativas, y eso requiere realmente de que quienes conduzcan el club sean aquellos que proponen una forma diferente. ¿Quién será? Bueno, eso se verá al final. Bien, te planteo este panorama político, entrando ya un poco en la recta final de la charla que estamos teniendo. Una posibilidad es que ustedes vayan, como fue en la elección pasada, directamente a las elecciones con candidato a la presidencia. Otra posibilidad es que se arme este espectro. Entonces, a ver, si hacemos un análisis hoy, está claro que Sentimiento 1891 con Ignacio Rubio, con Nacho, va a ir a las elecciones como candidato a la presidencia. Desde mi concesión y punto de vista, Rodolfo Catino hará su camino para llegar como futuro candidato a Peñarol, siempre y cuando Juan Pedro no se presente. Si ahí Juan Pedro se eventualmente llega a presentar, no sé si Catino iría
por las suyas o se sumaría justamente al grupo de Juan Pedro. Pero por lo menos al día de hoy, cuando Juan Pedro ha dicho hasta ahora que no se presentaría a las elecciones. Después hay otro sector que sería en principio de una unión de Espacio Siglo XXI y el Movimiento 2809, que ellos mismos públicamente se encargaron de establecer. Hay que ver ahí si termina siendo Evaristo González el candidato a la presidencia o el propio Marcelo Areco de un otro sector. De hecho, yo sé que en este momento hay algún chisporroteo porque todavía no está definido. A mí me llama la atención cómo que lo primero que tendría que haber definido era quién era el candidato a la presidencia y quién no, o a la vicepresidencia, es un tema que el acuerdo lo hicieron, lo transmitieron públicamente, y esto es uno de los elementos que hoy los tiene un poco ahí medios trancados, pero seguramente va a ser otro sector, junto, separado, que vayan a una eventual candidatura. De este espectro que se presenta hoy, habiendo un grupo nuevo, que yo le puse los empresarios de Wilson, por Wilson Méndez, porque vino Wilson hace un mes y dijo, hay empresarios que quieren generar un nuevo movimiento y llegar a Peñarol. Y todo el mundo empezó a decir, che, los empresarios, en la interna de Peñarol, porque los empresarios de Wilson, ¿cuáles son? Porque Wilson estuvo 20 días para decirlo y no lo decía. Y Wilson, yo estoy seguro, él lo va a negar, no se está escuchando, que ya lo sabía. Me dijo, a mí no me lo dijeron, y está bien porque habla de su celo por la gente que lo informa, y él informa cuando entiende que lo puede hacer. El hecho de que los empresarios de Wilson existieron. Son 5 y se dieron a conocer hace pocas horas que formarían una nueva agrupación buscando en uno de ellos el candidato a la presidencia. Pará, a mí me dicen, porque uno averigua, que de alguna forma, de alguna manera responden a Barrera, que serían barreristas. Uno de ellos, a mí, no importa cuál, me dijo que no son barreristas. Yo tiro todo arriba de la mesa en cuanto a la información que tengo. Ese es el espectro que se presenta hoy, más o menos, en Peñarol. Sí. Entonces, más allá de las apreciaciones que vas a hacer, ustedes pueden ir en un camino propio o la eventualidad de llegar a algún vínculo y acuerdo político con alguno de estos sectores. ¿Dónde te encontrarías hoy dentro de este espectro que te planteo? Si es que te encontrás dentro de alguno de los sectores, más o menos. No, está bien. No estaba pensando si eran los empresarios de Wilson o los empresarios del oficialismo. Porque en definitiva no dejan de ser personas claramente vinculadas al oficialismo, que obviamente tienen el derecho y la posibilidad de formar una nueva lista, pero también creo que los socios tenemos el derecho de poder visualizar que es parte de lo mismo y que quizás eso responde a que no hay tampoco un claro candidato dentro de ese oficialismo y que se busca otras alternativas, o por lo menos un claro candidato que tenga el beneplácito de otras personas que pueden estar cercanas a Peñarol. Nosotros ahora estamos en nuestro camino, seguimos profundizando nuestro camino, seguimos con las reuniones con socios, seguimos creciendo en nuestro caudal electoral, que yo te quiero decir, individualmente uno en su momento pudo decir, bueno, votaron poco, pero no hay que olvidarse que esa votación era una sola candidatura. Si nosotros nos comparamos con otras agrupaciones, con los votos de otras agrupaciones dentro de Peñarol, agrupaciones históricas dentro de Peñarol, nosotros tuvimos la misma cantidad de votos, o en algunos casos más votos que esas agrupaciones. Lo que pasa es que esas agrupaciones después juntaron sus votos para una candidatura única. Claro, que es el tema que tiene Peñarol internamente por la ley de lemas. Exacto. Entonces, nosotros valoramos mucho nuestra votación. No la valoramos solo nosotros, las valoran también quienes están en Peñarol y forman parte de las distintas corrientes. Nosotros hemos visto en estos años que fuimos creciendo en nuestra cercanía a los socios. Al final del camino, no sé, uno no puede, en política nunca puede cerrar los caminos y menos caminos de diálogo. Como te decía al principio, nosotros estamos en una etapa de mayor construcción, de mayor apertura, de mayor diálogo, de mayor propuesta constructiva en conjunto con las otras agrupaciones. Lo que no me cabe claro es que quien va a triunfar en las elecciones de Peñarol van a ser aquellas corrientes que planteen un cambio real. Porque el año pasado, en las elecciones pasadas, el eslogan de todos era el cambio, porque dejaba de estar Juan Pedro Damián. Ahora, la mayoría de los socios han visto que el cambio era solo un eslogan, y que lo que va a cambiar realmente el club es la posición de aquellos que coherentemente a lo largo de este tiempo, estando o no estando representados en el consejo directivo,
ha mantenido una visión de propuesta diferente a la metodología que se usa en el club, que es la que hemos venido analizando. Una metodología que nos ha empobrecido económicamente, pero que en un club de fútbol o en un club deportivo como Peñarol nos ha empobrecido deportivamente, y eso al socio le genera realmente una incomodidad permanente, porque nosotros, si bien quizás al final de este siglo no vamos a estar viviendo, tenemos la obligación como peñarolenses de no comprometer la supremacía de Peñarol, que Peñarol ha tenido en el siglo pasado y que nos valió el título de campeón del siglo. Y esa obligación la tenemos que construir ahora. Y ya termino, y hacerlo yo siempre digo, mis hijos me acompañan al campeón del siglo, y realmente yo les transmito lo que es la historia de Peñarol y lo que ha sido la historia de Peñarol, y la verdad que yo no me puedo seguir permitiendo que mi hijo tenga como gran recuerdo un gol en la hora contra un cuadro en desarrollo de nuestro país. Ese es su gran recuerdo, porque todos los otros recuerdos son irse llorando del campeón del siglo por la eliminación en la Copa Libertadores, o por haber perdido un campeonato en nuestra casa, o por haber dejado de poder mantener esa supremacía tanto a nivel deportivo en general como en los clásicos. Bien, de nuestro país. Hablando esto de clásicos, las dos últimas, agradeciendo, Julio, tu presencia acá con nosotros. Hoy hay una postura política de Nacional y Peñarol marchando juntos en muchos ámbitos, obviamente no en el deportivo. De hecho, hay un grupo de 12 clubes en desarrollo profesionales que se están juntando con la segunda profesional, y por otro lado aparecen los grandes, incluso teniendo reuniones con la Organización del Fútbol Interior. Preguntarte, si pasara por vos mañana como hombre de Peñarol, ¿estarías tan cercano políticamente hablando a Nacional? Esa es la primera pregunta. Los dos cuadros grandes tienen intereses comunes muchas veces, y tienen que trabajar fuera de la cancha en esos objetivos comunes. No vería tan mal. Lo que sí. Cuando arrancaste la locución hablaste del 70% y un montón de hinchas Nacional que ya te están reputeando. No, pero es que claro. Pero lo pueden hacer, pero no lo digo yo, lo dicen las encuestas. O sea, yo traigo, acá todos sabemos que hubo una encuesta de cifra, que nadie puede dudar de la seriedad de esa encuesta, que mostró que casi el 70% de los uruguayos son simpatizantes del Club Atlético Peñarol. Es un dato. No lo digo en torno irónico ni jocoso, lo digo como un dato de la realidad. Como podemos decir que hoy hay 78 pacientes que están infectados por el coronavirus. Eso es un dato que yo tomo de la realidad y que lo transmito acá para tratar de explicar por qué Peñarol genera tanto. Pero creo que hay objetivos comunes. Ojo, porque una cosa son los objetivos comunes y otra cosa son las personas vinculadas a cada club, que después se manejan en función de los intereses de cada uno de los clubes dentro de los ámbitos de la AUF. Y ahí no se puede dejar a cualquier persona que intervenga dentro de los ámbitos de la AUF. Hay personas que tienen mucha experiencia, mucha viveza, que a veces se trabaja juntos, pero termina generando o siendo perjudicial para los intereses de Peñarol. Personas que han vuelto o que van a estar volviendo a los ámbitos de la AUF. ¿Lo decís por el Turco H? No, cada uno que saque sus conclusiones y que vea lo que tiene que hacer Peñarol. Lo que digo es, objetivos comunes sí, pero tampoco que nos dejemos pasar por arriba en algunos lugares, o que perdamos de vista a algunas personas que pueden influir directamente en algunas decisiones dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Estamos en los minutos finales. Por sí o por no, Gastón Tealdi es un buen representante del Peñarol ejecutivo. Excelente, excelente. Realmente, Gastón es una persona que ha demostrado, obviamente, que tiene características personales que le permiten manejar muy bien los aspectos vinculados al club y los intereses del club dentro de la asociación. Yo digo que Peñarol tiene que ganar en todos lados.
Bien. Afuera y adentro de la cancha. Bien, ahora sí la última. Esta es una reflexión. Ujú. De todo lo que has expresado, si yo hoy miro el espectro político de Peñarol, es en postura lo más parecido a que yo le escuché en algún momento, y hace no muchos días charlamos vía telefónica, a Nacho Rubio. ¿Estoy muy lejos de la realidad? Pero es que eso es lo que te decía, hay dos modelos. Hoy hay dos modelos, pero es que con lo que ha pasado en estos últimos 3 años, con ese cogobierno que ha habido dentro de Peñarol, al cual al oficialismo tradicional se le ha sumado el movimiento de la 2809, está claro que hay dos posturas en cuanto al manejo de nuestro club. El que propone y propuso durante todo este tiempo el oficialismo, y obviamente el que propuso el movimiento, ¿cómo es? Sentimiento 1891, que por otra parte, te hago un paréntesis acá, yo creo que el club, muchos de los socios que lo votaron a ellos, creo que no se los respetó porque fueron excluidos de todos los ámbitos de dirección del club. Acá yo no estoy haciendo una defensa de Sentimiento 1891 o de Nacho Rubio o de Álvaro Queijo, los que estén representados dentro del Consejo Directivo, sino de los socios que votaron a esa agrupación, que fue la más votada de forma individual dentro de las elecciones, en un ámbito colegiado, colectivo, como es un consejo directivo, donde supuestamente todos tienen que estar representados en los ámbitos. Entonces creo que se le faltó el respeto a los socios, pero volviendo a lo que me decías, creo que hay un modelo alternativo que está obviamente evidenciado por la 1891 y Compromiso CAP, que forma parte también de esa alianza, y otras agrupaciones que si bien no tenemos representación en el Consejo Directivo, sí lo tenemos en la Asamblea Representativa, y que creemos que hay un modelo diferente que sí, en muchos de los puntos tiene cercanías con esos otros espacios. Está muy bien, está muy bien. Doctor, te agradecemos mucho el rato acá en la mañana. Por favor. Queríamos tocar el tema del vinculado a tu especialidad, que esto que estamos viviendo hoy, y obviamente la realidad, el motivo en el fondo de tu presencia, que tiene que ver con las futuras elecciones de Peñarol. Lo noté muy callado a Méndez. ¿Quiere aportar algo Méndez en el final? Pero lo noté muy callado en largo de la entrevista. Atentamente, simplemente. No tengo más que aportar porque usted preguntó todo. Yo creo que contestó y fue más claro de lo que uno piensa, ¿no? Muy bien. El entrevistado no solo tiene que decir las cosas, sino hay que saber leer. Hay que saber leer entre líneas. ¿Usted leyó muchas cosas entre líneas? Muchas cosas. Me parece bien. Hay muchas cosas entre líneas. Hay muchas cosas. Julio Trochanqui. Julio, gracias, muy gentil. A las órdenes, y me quedo tranquilo que por lo menos hoy comieron bizcochos. Hoy, exactamente. Sí. ¿Cuándo vuelve? Yo le traigo bizcocho todos los días, no pasan por la puerta después, no se quejen. Usted va camino, no se agrande delante del invitado. Usted va camino hasta cada vez más ancho. Escuchame, los temas de casa lo arreglamos en casa. Tenía un amigo que decía que las excusas eran para las novias. Las excusas eran para las novias, está muy bien, es buena esa. Gracias, Julio, gracias por estar.